grabar. Eso, le damos la bienvenida a todas, todos y todes. Hoy día vamos a comenzar el primer taller en el contexto del proyecto 1000 Decálogos de Educación No Sexista. Este proyecto busca convocar a 1000 colegios que se hagan parte de un decálogo con una metodología específica, la cual está coordinada por el Departamento de Mujer y Género del Colegio de Profesoras y Profesores, pero que además eh, se hace en conjunto con muchas organizaciones que están participando. Una de ellas es Educafem, que le corresponde dar el taller del día de hoy. Saludar además a Catherine Caro, ella es dirigente del regional Bio Bio, quien además ha impulsado muchos convenios en esa región. Hay muchas comunidades que están desde la región del Biobío participando de este proyecto, al igual que el proyecto del año pasado. No sé si quieres comentar algo, Katy. Bueno, gracias. Buenas tardes, colegas. Bueno, no sé si bueno, todos somos colegas. Estamos todos interesados en el tema. Ha sido una bonita experiencia, un trabajo arduo que está recién comenzando, que nosotros lo hemos llevado a cabo acá en la región del Biobío con harta responsabilidad, con harto compromiso, con harto empeño, y se han ido sumando ahora a Talcahuano y otras comunas, Penco, ¿cierto? Y bueno, yo vivo acá en Los Ángeles, acá ya estamos desde el año pasado, y lo bueno es que hemos ido creciendo. Creo que eso es tremendamente importante y hay que darle el interés, ¿cierto?, que esto tiene. Yo creo que nosotros como profesoras y profesores es bueno que también podamos colaborar en difundir y que muchas escuelas, liceos, ¿cierto?, y otras comunas puedan también incorporarse a estos proyectos y logremos más de 1000 decálogos. Ojalá tuviéramos miles y miles de decálogos en las escuelas y que podamos conversar de estos temas también con nuestros apoderados de manera libre, para que podamos tener, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, niños y niñas y jóvenes felices. Y eso creo que es lo más importante. Eso, gracias, Rosita. Cariños para todas, todas y todes. Súper, te agradezco tus palabras. Vamos a dejar entonces para ya el inicio de la clase del día de hoy a Gabriela Ortega Tapia. Ella pertenece a Educafem. Les va a contar un poquito el contexto y el trabajo que han venido realizando. Ella es profesora de Lenguaje y Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Es diplomada en técnicas de la representación con fines educativos de la misma universidad. Tiene un diplomado en género, desarrollo y políticas públicas de la Universidad de Chile y cuenta con un magíster en educación para la inclusión, la diversidad y la interculturalidad de la Universidad del Paraíso. Les queremos además pedir quienes puedan encender la cámara, lo hagan, así podemos dialogar e intercambiar, que puedan poner su nombre, apellido y ojalá lugar de donde están participando para efectos de asistencia, para las personas que quieran alguna certificación específica. Y ya comenzamos la clase. Ya, muchas gracias, Rosita. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, mi nombre es Gabriela Ortega Tapia, como me presenta Rosita, soy profesora. Trabajo acá en la quinta región, en Viña del Mar específicamente, y formo parte de Educafem, que es una organización de trabajadoras de la educación feminista, porque habemos no solamente profesoras, sino también psicólogas, que trabajamos en distintas áreas o nos diversificamos nuestro trabajo en distintas áreas, como difusión, bueno, en talleres, capacitaciones también, a través de redes sociales también tenemos ahí un Instagram, Facebook, aunque ya no se utiliza mucho el Facebook, cada vez menos, o gente más grande, como de mi edad hacia arriba, no sé. Y bueno, el activismo es lo que nos mueve, el activismo por una educación no sexista, por la educación sexual integral, por la lucha contra la discriminación, por distintas razones que no debería existir. Y como dijo Katy recién, buscamos siempre que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes sean lo más felices posible, que es lo que yo creo que nos mueve a todas las personas que estamos acá. Eh, Hoy día, bueno, yo les voy a compartir pantalla primero para poder empezar. Eh, yo creo que ahí tendría que ir. Ahí, y ahí está. ¿Ustedes se ven
el material? Ustedes me comentan, Sí, porque... se ve, Ya, aunque se ve, espérate, un rectángulo, ahí ya se está eliminando. ¿sí? Ahí sí. Ya. Ah, espérame, voy a dejar de compartir un poquitito porque aparece acá que yo no los veo a ustedes, entonces voy a dejar de compartir un poco para quitar un elemento que yo creo que es el que me complica en este caso. Ahí está. Sí, ahí está. Ahora sí puedo verles. Bueno, les comentaba, formo parte entonces de esta organización. Nosotras estamos ubicadas territorialmente en la quinta región, más específicamente entre Valparaíso, Viña del Mar y algunas partes del interior como Villa Alemana, Quilpué, etc. Ya esas son como nuestras áreas. Y hoy día yo les vengo a presentar este taller que lleva por título Violencias de Género en la Escuela. Esto surge como mi labor dentro de Educafem está siempre especificado o va directamente con el tema de las violencias de género. A partir de mi tesis de magíster, que yo la trabajé ya hace 2 años atrás, o un año atrás, que habla sobre la erradicación de las violencias de género y para eso, coincidentemente con todo lo que estamos ahora abordando con esta jornada de capacitación que va con el proyecto Los 1000 Decálogos, generamos con las niñas con las que yo participé, que trabajaron conmigo en este proyecto, generamos un decálogo. Ya entonces, que también habla de las violencias de género. Entonces, es súper coincidente y súper coherente también con lo que vamos a abordar hoy día y con lo que es el objetivo de este taller. Voy a avanzar. Ahí está. Ahí. Ya. Es que tengo una barra acá que me permite. Ahí sí. Bueno, ahí está mi nombre, como ya me presentó Rosita. Mi nombre es Gabriela Ortega, soy profesora, llevo más de 15 años trabajando en distintos tipos de colegios, tanto del sistema público como del privado. He trabajado también en educación superior. Entonces me he desenvuelto, he trabajado en Chile, he trabajado también en el extranjero como profesora de español. Y eso también me ha ayudado mucho a ver algunas diferencias, algunas similitudes y también me ha servido para seguir capacitándome en relación a las temáticas que a mí que son de mi interés, como la educación no sexista y las violencias de género. En este caso, el taller que yo les voy a presentar tiene 3 objetivos, que el primero y el más importante de todo es reflexionar sobre la escuela como un espacio en que las violencias, la desigualdad, los estereotipos y la discriminación tienen un asidero sexista, evidentemente. Voy también a exponer una propuesta de decálogo educativo para erradicar prácticas sexistas y vamos a también trabajar para comprender conceptos asociados a las violencias de género. Esos 3 objetivos son los que vamos a ir desarrollando a medida que avanzamos en la presentación del taller. Los contenidos, yo los dividí en 4 momentos. El primero, vamos a trabajar con la definición de violencia de género y los tipos de violencia de género. Luego vamos a hablar sobre el sexismo en la escuela, posteriormente el currículum oculto, los estereotipos sexistas en espacios escolares y prácticas sexistas. Y para finalizar, yo les voy a presentar esta propuesta que la llamamos el Decálogo Violeta, que es una propuesta para erradicar las violencias de género en la escuela. Esta propuesta, más adelante se las voy a contar y se las voy a presentar, pero no está creada por mí, sino que está planteada por estudiantes que trabajaron conmigo en la generación de este proyecto de tesis que yo presenté en el magíster que hice. ¿Ya? Bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces con lo primero, ya que es definir un poco el marco conceptual de lo que es violencia de género. ¿Ya? La violencia de género, como todo tipo de violencia, tiene que ver con el poder, ya con este ejercicio absoluto que se ejerce sobre otro cuerpo, otra persona, otro ser,
por distintas razones, ¿ya? Y que a ese ser se lo ve como un ser subordinado. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta en cuanto al concepto de violencia. Pero cuando hablamos de la violencia de género o de las violencias de género, nos tenemos que centrar en los cuerpos femeninos, los cuerpos feminizados, los cuerpos de mujeres. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta noción que viene desde el patriarcado, de que la mujer es un ser subordinado, y asimismo los cuerpos feminizados somos subordinados frente a la idea del ser hombre, ya a esta imagen del patriarcado, a lo que nos indica el patriarcado. Cuando yo hablo de sujetos feminizados, hago referencia, por ejemplo, a las disidencias sexogenéricas o las disidencias sexuales, y también a las niñeces. Ya también se hace se da cierta feminización de los cuerpos, tanto de niños, de niñas o de niñas, por un tema que tiene que ver fundamentalmente con el poder, ya con el poder elegir, por el concepto de debilidad con el que se la asocia y la dependencia con el que se nos mira. Entonces, cuando hablamos de la violencia de género, no solamente es la mujer en sí, ¿cierto?, a nivel sexual, sino que también están los cuerpos que se feminizan por esta visión desde el patriarcado. Amnistía Internacional presenta un iceberg de la violencia de género, ¿ya? Que es lo que yo les estoy mostrando aquí al ladito. En ese sentido podemos encontrar distintos tipos de violencia, este ejercicio absoluto, ¿cierto?, que se ejerce sobre un ser o un cuerpo que se ve como subordinado, y tenemos las violencias cuando son visibles y las violencias que son invisibles o también se llaman sutiles. Las violencias que vemos, por ejemplo, no sé, en las noticias, que hoy en día la violencia está desatada en las noticias que vemos a diario, tenemos el asesinato, la agresión física, la violación, el abuso sexual, los gritos, las amenazas y los insultos, que son visibles, son mucho más palpables. Sin embargo, tenemos también las violencias que son las invisibles, las violencias que son más implícitas y que muchas veces están normalizadas, por decirlo de cierta manera, o incluso no se las ve como violencias, que eso yo creo que es lo más grave. Las humillaciones, las desvalorizaciones, el ignorar, despreciar, culpabilizar, algo que en nuestra sociedad está muy, muy marcado, el chantaje emocional, el humor sexista, el control, el ejercicio del control sobre un cuerpo distinto, la publicidad, que la vemos en los medios, la invisibilización de un ser, el lenguaje sexista, la anulación y los micromachismos, entre otras formas. Estas de acá, que están debajo, ¿cierto?, del iceberg, no en la parte visible, aparecen muchísimo a nivel escolar y a nivel universitario, a nivel de educación. Lamentablemente, las podemos, a partir de cuando, por ejemplo, a mí me pasa que a partir de los conocimientos que he ido adquiriendo, he ido visibilizando más cosas y más situaciones que para mí antes estaban normalizadas. Normalizadas, ¿por qué? Por un tema de educación en la familia, por un tema de educación a nivel de colegio, a nivel de universidad y de la sociedad en general. Entonces, estas que aparecen aquí son las que vamos a ir trabajando un poquito más adelante. De acuerdo al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, en el año 2021 lanzaron unas cartillas que hablan sobre los distintos tipos de violencia. Ya en estas campañas por buscar erradicar las violencias de género, aparecen varias de ellas. Yo voy a destacar 4, aquí les presento 2, porque de cierta manera siento que son más relacionadas, están mucho más relacionadas con el tema que estamos abordando. Tenemos la violencia física, ejercida obviamente sobre el cuerpo, forma parte, de acuerdo al iceberg de las violencias, forma parte de las violencias más explícitas que podemos ver, que podemos notar, a través de empujones, tirones de pelo, cachetadas, quemaduras, patadas, y la forma más grave y más terrible, que es el femicidio o feminicidio,
frustrado o consumado. Ese es el grado máximo de la violencia física, pero todo lo anterior también es violencia física. Luego tenemos la violencia psicológica, que ya forma parte de cierta manera de las violencias más invisibles, aunque en algunos momentos también pueden ser visibles, que es la que se practica para intentar controlar a los cuerpos mediante amenazas, humillaciones y presiones emocionales. Esto busca la inseguridad o la baja autoestima de la otra persona y la podemos ver a través de las burlas, los sobrenombres, la vigilancia constante, amenazas, humillaciones, entre otras. También tenemos la violencia sexual, que afecta a las mujeres o a las personas o cuerpos feminizados cuando son obligadas a mantener relaciones sexuales o realizar actos sexuales sin el consentimiento, algo que es muy, muy importante en este caso, que la educación sexual también busca mucho la idea del consentimiento. Y ahí tenemos el acoso, el abuso, la violación por cualquier vía, la prostitución, la pornografía, entre otras. Acá también se habla mucho de este tipo de violencia a través del Internet, por ejemplo, la violencia más cibernética a través de la exposición de fotografías o de videos o de hechos que ponen de manifiesto una transgresión a la privacidad. Y por último, tenemos la violencia simbólica, que se ejerce, que esta es una violencia más bien silenciosa de cierta manera o un poco más difícil de notarla. Es una violencia que lamentablemente es la que, a partir de mi experiencia, la que yo más he notado a nivel educativo, a nivel escolar, a nivel de universidad. Tiene que ver con una reproducción de ciertos roles, con sesgos, con estereotipos, con falta de referentes, entre muchas otras cosas que van apareciendo. El uso del lenguaje también, que para muchos o muchas personas en ese sentido no es tan importante, pero que finalmente ejerce gran importancia a la hora de la configuración de la identidad de las personas. Acá, por ejemplo, tenemos en los textos educativos, en los cuentos, por ejemplo, que se presenta un cierto rol de género, los juguetes, los colores, por ejemplo, las vestimentas que se asocian a uno u otro género o sexo, no dando mayor cabida a la diversidad, a la diferencia. En el uso del lenguaje, por ejemplo, como un lenguaje masculinizante, pero que desde esa mirada invisibiliza a todo lo femenino en ese sentido. Entonces, todo eso forma parte de esta violencia simbólica. Entonces, volviendo a esta imagen, tenemos acá que el iceberg de la violencia nos presenta distintos tipos, ¿cierto? Distintos tipos de violencia a la que las mujeres o sujetos feminizados hemos estado expuestas. Aquí yo voy a hacer un paréntesis. Esto no quiere decir que los hombres no sufran de este tipo de violencias, ya, pero lo estamos viendo a partir desde el sujeto subordinado de lo femenino y lo feminizado, ya, desde la visión desde el patriarcado, aunque también en menor medida y según la estadística y así lo indican, la violencia que más sufren los hombres son a manos de otros hombres, ya no a manos de mujeres. Entonces, por eso hago esa aclaración para que no piensen que mi postura es solamente las mujeres sufrimos de violencia, sino que también los hombres, pero hay diferencias en ese sentido. Entonces, de acuerdo a este iceberg de la violencia de género, tenemos varios tipos que son todas peligrosas, todas que producen muchos conflictos. Sin embargo, la más grave de todas, y ahí yo creo que estamos todas de acuerdo, es el asesinato, el femicidio, feminicidio, ya sea, por supuesto, consumado es el más grave, pero también el intento, ¿cierto? A partir de esto, les voy a mostrar una publicidad que salió el año 2019 que busca concientizar sobre las violencias de género
y por, por lo tanto erradicar la violencia de género de nuestras conductas o de nuestras formas de relacionarnos, ¿ya? Y después de eso vamos a hacer una actividad pequeñita. Para ello les voy a pedir, si tienen sus celulares por ahí a mano, vamos a utilizar la aplicación Mentimeter. Yo les voy a mostrar un código QR que ustedes tienen que copiar y responder algunas preguntas, una pregunta en realidad, que allí les va a ir apareciendo. ¿Ya? Ustedes me dicen, Rosita, tú me avisas si se escucha bien el video. Bueno, Ni porque eres mi jefe. Ni porque llego tarde. Ni porque no quiero estar contigo. Ni porque ando sola. Ni por la ropa que me pongo. Ni porque soy tu pareja. Ni porque quiero trabajar. Ni porque eres el papá de mis hijos. Ni porque soy mujer. Nada justifica la violencia contra la mujer. ahí tenemos entonces voy a volver acá, esta publicidad que lo que busca es concientizar sobre voy a decirlo de esa manera, las razones por las que muchas personas ejercen violencia, ejercen control, humillan, desprecian, prohíben, entre otras cosas, la libertad de otro ser humano, que en este caso es la mujer o, insisto, los sujetos feminizados. A partir de esto, de todo lo que hemos estado conversando, o sea, de todo lo que yo les he estado contando durante estos minutos, vamos a hacer la siguiente actividad, que tienen aquí ustedes un código QR. Ya la idea es que ustedes con sus celulares, no sé si algunas personas necesitan una aplicación, otras solamente con la cámara para tomar fotos, lo acercan y los va a derivar a una página que es de Menti y va a salir la pregunta. ¿Les aparece la pregunta? Rosita, y tú también eres la que me va contando. Sí, a mí me la está abriendo ahora, pero también puedes pegar el link Sí, sí, lo puedes pegar aquí en el chat y también ¿ya? nos pueden. Ya, voy a dejar de compartir entonces para poder hacer aquello. Bueno, espérenme, voy a salir de aquí. Acá lo voy a pegar al tiro en el chat. Eh, ahí, vamos a cerrar. Ya, ahí están apareciendo algunas. Ya, ahora lo voy a pegar aquí ahí está. Además, si ustedes Ya, pinchan la listo. imagen, se les agranda también. Sí, sí, eso sí, aparece nuevamente la imagen. Ahí está. Voy a compartir esto. Mientras tanto, acá podemos ir viéndolas. Para las personas que estamos recién, que ingresaron recién, se pegó un link que lo volví a pegar, Ya, eh, gracias. que vayan respondiendo la pregunta de cuáles son las violencias que ustedes han sido, que han Que recibido. pueda, claro, que han experimentado directa o indirectamente, porque puede ser que las hayan vivido o también las hayan visto, hayan sido, o conozcan a alguien, etc. Uy, miren.
Mm. Miren, van apareciendo muchas. Manipulación, chantaje. Todas. Claro, lamentablemente, yo siempre espero que ojalá llegara el momento en que nadie tuviera que responder esto, ¿cierto? Que fuéramos, ojalá ese dentro del mundo ideal, quisiéramos que eso no ocurriera. Pero lamentablemente estamos en una sociedad que utiliza mucho la violencia en sus relaciones, ¿cierto? En sus relaciones humanas. Micromachismo se repite, el abuso sexual, humor sexista, desvalorización, agresión física, invisibilización, gritos, culpabilizar, control, lenguaje sexista, humillar, correcto, desvalorizar, anulación. Muchísimo, muchísimo más yo creo de lo que esperaríamos o quisiéramos de todas maneras. No sé si hay alguien más que quiera. Hay 21 respuestas. Yo creo que ya hay más personas, pero tenemos todas. Ah, y acá también acá hay. Ya. Sí, después yo les puedo compartir el material o la información ahí con Rosita, se las puedo dejar también. ¿Ya? Claro. Miren, una gran cantidad, ¿cierto? Las personas, bueno, como ustedes lo pueden ver, las personas estamos en constante contacto con las violencias. El objetivo de esta actividad tiene que ver con eso, con el poder mirarnos y entender que las violencias lamentablemente forman parte de nuestra vida, de una vida que ojalá estuviera libre de violencia, ¿cierto? Por supuesto, pero que de manera muy triste no es así, lo podemos analizar de esa forma. Voy a dejar de compartir para retomar lo anterior. Lo tengo aquí. Ahí estamos. Voy a poner entonces acá. Ahí estamos. Bueno, en esta actividad se buscaba, ¿cierto? El objetivo era que pudiéramos reconocer qué tipos de violencia conocemos, qué tipos, pero no conocemos desde el punto de vista teórico, sino que conocemos desde el punto de vista empírico, desde la experiencia, directa o indirecta. Yo por eso pregunté desde lo directo o lo indirecto, porque cada quien también tiene sus propios dolores y claramente no tenemos tiempo, como no es el momento para poder conversarlo, aunque sí es un momento para reflexionar sobre aquello, y eso es sumamente importante. Estamos en una sociedad en donde las violencias se han ido manifestando muchísimo más de lo que esperamos, ya de lo que como profesoras, por ejemplo, o profesores esperamos. La pandemia, de la cual bueno, según la OMS ya se terminó, la pandemia también nos llevó a vivir encerrados, encerradas, y al individualismo, a esta preocupación de yo solamente, de estar conmigo, de preocuparme de mi propia persona, y eso también nos hizo alejar un poquitito del resto, ¿cierto? La falta de contacto, la falta de la presencialidad, todo eso ayuda a generar una sociedad también que es mucho más individualista y por lo tanto más violenta, en donde lo que le ocurra a la persona que está al lado no es tan importante. Eso es lo que, más o menos lo que hemos podido ir reflexionando. No obstante, nosotros como profesores, como docentes, tenemos una labor fundamental en ese sentido, porque nuestros niños, las niñas, los estudiantes
Hoy en día se han manifestado, han ido apareciendo grados de violencia que yo, por lo menos en los 15, 16 años que llevo trabajando, no había visto en otras oportunidades. Y he trabajado en los 3 sistemas que existen, o de los que se conocen, y ha sido bastante triste, ¿ya? Y muchas veces los docentes, las docentes, nos sentimos sobrepasadas y nos sentimos que no tenemos las herramientas suficientes como para poder transformar aquello, como para poder darle una vuelta a esto y cambiarlo. Sin embargo, cuando podemos visibilizar y podemos concientizarnos y tomar conciencia de estos hechos, ya podemos empezar a hacer un cambio. Ya por eso, a eso apuntaba este primer ejercicio, a tomar conciencia de que ninguna de las personas que está aquí, lamentablemente, ha estado libre de las violencias de género o de las violencias en sí. Con esto, bueno, vamos a pasar al segundo punto que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando recién. Estas violencias que son más bien invisibles, que son más bien simbólicas, están muy marcadas por el sexismo, ¿ya? Esa visión que se utiliza como, que es mucho más peyorativa respecto de las mujeres y de los cuerpos feminizados por sobre los cuerpos masculinos o los hombres, ¿ya? Que en este caso tienen un asidero completamente sexista y que está marcado fundamentalmente por una sociedad patriarcal que la sigue reproduciendo, que nos sigue educando y que nos sigue mostrando, y que muchas veces no alcanzamos a leer aquello o no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque es a través de lo simbólico. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la escuela, ¿cierto? Como colegio, liceo, etcétera, es una institución social y cultural. ¿Ya? Acá nosotras no solamente enseñamos, por ejemplo, en mi caso, lenguaje, los tipos de texto, la gramática, etcétera. Bueno, la gramática ya no tanto. Sino que es una institución social y cultural en donde tenemos que dar oportunidades para que los niños y las niñas aprendan, crezcan y se transformen, lo vamos a decir de esa manera, aunque yo no estoy tan de acuerdo con el concepto de transformar, en ese sentido, y se vuelvan seres humanos, hombres, mujeres o personas no binarias, que a lo mejor no están enmarcadas en ninguna de estas categorías, y que puedan ser felices, ¿cierto? Que era lo que habíamos nombrado al inicio. Cuando no existen estas estrategias, estas herramientas para contener al ser humano, a quien estamos educando, a quien estamos formando, a quien está bajo nuestra mirada diaria, empiezan a aparecer estas violencias. Ya no siempre, pero la mayoría de las veces pueden aparecer. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta muchas veces de lo que decimos, del lenguaje que utilizamos, del material que presentamos, ¿cierto? Y no tenemos en cuenta esa contención. La diversidad en ese punto se debe ver como una oportunidad, y muchas veces no lo vemos de esa manera. Entonces no logramos contener esa diversidad. Y eso tampoco, no voy a hablar de culpas, pero muchas veces a nosotras no nos preparan en la universidad, por ejemplo, para aquello, pero sí lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de nuestro desarrollo profesional. Por ejemplo, imágenes, salgan todos a recreo. ¿Es sexista decir salgan todos a recreo? ¿Es sexista nombrar, por ejemplo, Einstein, Napoleón, Cervantes, Descartes o Descartes? ¿Cómo voy a ser machista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres? Ella es una princesa, le toca estar en la cocina, le toca obedecer o tiene que ser mantenida, porque todavía existe, aunque para mí es súper complejo de poder entender aquello, porque claro, yo hago como mi análisis de mis prácticas y de mi lenguaje, y probablemente hace 10 años atrás yo utilizaba mucho de estos conceptos del salgan todos a recreo, o presentaba, no sé, a Neruda, Cervantes, etcétera, y olvidaba otras partes, ¿cierto? La otra historia también.
Todo eso tiene que ver con el sexismo, con esta mirada que de cierta manera, primero, nos muestra, nos pone a todas y a todos dentro de del mismo lenguaje, sin hacer una diferenciación, y también nos encasilla en ciertos roles. El sexismo se refleja en las prácticas, en la escuela, en las prácticas docentes, a diario, lamentablemente. De acuerdo a la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, yo les invito a ver sus páginas en internet. Ellas tienen, este es un grupo de profesoras, de sociólogas, antropólogas, etcétera, que hacen estudios en torno a la violencia de género y a la violencia contra las mujeres, y también lo trabajan desde las escuelas. Y desde ahí hablan del sexismo, que lo definen como la sobrevaloración de un grupo humano sobre otro a razón de su condición sexual. Es decir, los hombres como superior versus la mujer como inferior. Y esto deviene, obviamente, de las sociedades patriarcales, como la nuestra, en la que se considera que las mujeres somos inferiores respecto de los hombres. Estas ideas son avaladas por un conjunto de prácticas sociales que reproducen constantemente la subordinación y la explotación de las mujeres, y ahí yo añado también los cuerpos feminizados. Esta subordinación, que queda de manifiesto de diferentes maneras, es la que nos muestra o nos va determinando que el sexismo está mucho más presente de lo que quisiéramos. Vamos a ver este video que va a mostrar un poquito también acerca del trabajo que hace la Red Chilena y que muestra la educación sexista en este sentido. Voy a ponerle. ¿Qué es el sexismo? El sexismo es la sobrevaloración de un grupo humano por sobre otro por su condición sexual. Históricamente, en nuestra sociedad se ha considerado que los hombres son superiores a las mujeres. Las mujeres no teníamos derecho a ir a la escuela y la universidad. Hoy es 2016 y podemos hacerlo gracias a la lucha de miles de mujeres. Sin embargo, el sexismo sigue presente en la educación. ¿Cómo es posible esto? La educación produce y reproduce las desigualdades en las relaciones humanas, entre hombres y mujeres, pero también entre razas, nacionalidades y clases. En el caso del sexismo, este opera así. El lenguaje, que invisibiliza a las mujeres y nos acostumbra a pensarnos aparte. La sala de clases. Los y las profesoras interactúan con mayor frecuencia con los alumnos en desmedro de las alumnas. El espacio. Se estimula a los niños a jugar y a las niñas a permanecer tranquilitas. El currículum oculto. Aunque no sean parte del contenido oficial ni un ejercicio consciente, profesores y profesoras transmiten valores, creencias y actitudes que subvaloran a las mujeres. Los textos. Las mujeres aparecemos menos en imágenes y citas, y cuando aparecemos, nuestra participación es estereotipada bajo roles sexistas. El acoso. Desde temprana edad, las mujeres vivimos hostigamiento y acoso por nuestra condición sexual. Esto también sucede en el espacio escolar y universitario, siendo naturalizado y quedando impune. La división sexual del conocimiento. Se estimula el traspaso de la división sexista de roles a la adquisición de conocimientos. Reproducción y cuidado a las mujeres, investigación y pensamiento lógico a los hombres. Una educación pública, gratuita y de calidad no tiene que ver solo con el financiamiento. No habrá real transformación si se mantiene el sexismo en la educación. En este video podemos observar que hay varios elementos de los que se mencionan que podemos nosotras o nosotros ir reconociendo en nuestros trabajos. El lenguaje, el uso del espacio, los contenidos, el material pedagógico, ¿cierto? Y que vamos muchas veces, no es que no seamos capaces, sino que a lo mejor no nos hemos fijado en qué tipo de material estamos utilizando, de qué forma me estoy comunicando. ¿Por qué? Porque a lo mejor seguimos transmitiendo este sexismo
que no solamente es en el colegio, en la educación formal, sino que también se sigue planteando en las familias, como tenemos en la presentación, en las iglesias, los medios de comunicación, y el Estado con algunas, por ejemplo, falta de políticas públicas, entre muchas otras, que hacen que el sexismo sea tan difícil de erradicar. Erradicarlo es posible, pero para ello tenemos que hacer un cambio en nuestras prácticas, en nuestra forma de expresarnos, un cambio de paradigma. Es tan profundo el sexismo, está tan enraizado, que va a ser muy difícil de lograr erradicar, pero con prácticas o situaciones como esta, y después nosotros y nosotras poniéndolo en práctica en la sala de clases, probablemente vamos a ir poquito a poco logrando ese objetivo. Una de las consecuencias más graves del sexismo es la violencia, es la discriminación. Y eso hace que sea tan importante que podamos concientizar y podamos trabajar y visibilizar y analizar nuestras prácticas. En esta actividad, que ustedes ahí tienen, también les voy a copiar el link para que ustedes lo puedan hacer, en esta actividad vamos a ver en dónde ustedes consideran que existe con mayor frecuencia el sexismo más marcado, viendo sus propias prácticas, ya analizándose cada uno y cada una de ustedes, en donde ustedes, dos opciones, yo presento ahí más de dos opciones, y cuál de esas ustedes consideran que serían las que más manifiestan sexismo a la hora de hacer las clases. Voy a dejar de compartir para mostrarles el link. Vamos con esto. Acá. Ahora les voy a compartir el link por el chat. Por acá. Ah, ya están apareciendo varias. Ahí cerramos. Y eso. Hoy muy rápidos. Rápidas y rápidos, porque contestan rapidísimo. Ahí está el link para que quienes no han podido acceder. Y voy a compartir la pantalla de los resultados que van apareciendo, para que ustedes puedan verlos. Acá. Ya. Y hay 14 personas que han respondido. ¿En qué áreas crees que se manifiesta de manera más clara el sexismo en educación? Viendo sus propias prácticas, es súper importante analizarlo eso, porque podríamos decir, no sé, las 5, pero vamos a elegir 2 de estas para anotar cuáles son las más potentes. Lenguaje, expectativas por género, materiales pedagógicos, roles asignados y uso de espacios. Un lenguaje que invisibiliza, expectativas por género, ¿cierto? Cuando hay expectativas para niños y niñas, o áreas del saber más relacionadas con uno y otro, materiales pedagógicos, los roles asignados, por ejemplo, que las niñas son más ordenadas, entonces pueden ayudar a ordenar la sala, que los niños vayan a buscar algo fuera de la sala, no sé, vayan a avisar en inspectoría o alguna otra entidad que está en el colegio. El uso de los espacios, de la cancha, de la sala, los baños. Ya, miren, el lenguaje aparece ahí fuertemente. Materiales pedagógicos, uso de espacios. Bien. No sé si hay algunas personas que se han conectado en uno, pero que hay más personas trabajando ahí mismo. Si es que hay ahí también, bueno, cada quien puede responder a partir de su celular. La idea es que lo hagamos de manera individual, esta parte por lo menos.
Ya, materiales pedagógicos, lenguaje, oye, el lenguaje sigue ahí fuertemente. Aquí yo les voy a pedir, bueno, si quien quiera opinar, quien quiera dar contar alguna experiencia o por qué les parece que, ahí sí, Rosita, que claro, porque el lenguaje es sorprendente, ¿cierto? O sea, no es tan sorprendente en realidad, no es para nada sorprendente, pero qué bueno que aparezca y que se visibilice de esa manera, que es uno de los elementos que más marca el sexismo en educación. Rosita. Sí, solo yo comentar que el miércoles, que fue el día de la transfobia, bifobia, lesbofobia, homofobia, el día contra las violencias, contra los discursos de odio más bien, porque Sí, los discursos de odio, sí. con respecto a si son fobias o más bien son explícitamente discursos de odio. Sí. Es importante ahí señalar que el Ministerio de Educación en el Departamento de Inclusión y Géneros, Diversidad, Inclusión y Géneros, sacó una circular, una cartilla pedagógica que hace varios recuentos. Y, bueno, una de ellas la hicimos en conjunto también con el Departamento de Mujer y Género del Colegio de Profesores y Profesores. Y es interesante este material que está disponible, ahí lo pueden sacar de la página del Ministerio, porque incorpora por primera vez el lenguaje inclusivo. Habla del lenguaje inclusivo, orienta a que los profesores, los y les profesores lo puedan ocupar. Y lo otro que también incorpora temáticas que muchas veces son como que uno pensase que están fuera de los espacios escolares, por ejemplo, el matrimonio igualitario. En verdad tienen directa incidencia en nuestro quehacer pedagógico. En poco tiempo más, o sea, si es que no está pasando ahora además, lo que va a ir pasando es que vamos a tener padres, madres, cuidadores, apoderados en general, que van a estar, por ejemplo, vinculados a tendencias religiosas más conservadoras versus familias homoparentales, y van a estar conviviendo en un mismo espacio y a ambos se les requiere asegurar el derecho a la educación, una educación además libre de discriminación, libre de violencia. Entonces también hay que preguntarse si los docentes tenemos herramientas para establecer esos procesos de mediación y de resguardo de derechos. Eso es como un tema. Y es interesante además que el Ministerio vaya sacando estos documentos que permiten ir visibilizando estas situaciones de discriminación que vemos en nuestras comunidades. Eso. Muy bien, muchas gracias. Claro, importantísimo, ¿cierto? El lenguaje, como siempre se ha dicho, crea una realidad, crea realidades. Entonces, si por ejemplo, no visibilizamos a las mujeres o a las disidencias sexogenéricas, claramente vamos a seguir marcando este sexismo en cosas tan pequeñas como decir todos a recreo, ¿cierto? Hoy en día a mí me pasa que al hacer yo mis clases, yo utilizo bastante el niños, niñas, todos, todas, hago la diferenciación. Es un más trabajo, por supuesto, porque nos demoramos un poquito más en todo como que lo tenemos que replicar y todo. Y es difícil en ese sentido hacerlo como más consciente, pero cuando lo logramos, yo siento que en los niños, las niñas se siente como como una, no sé si es agradecimiento, pero sí se sienten, hay una visibilización, ¿ya? Aunque muchas veces las niñas y los niños no se dan cuenta, ya no se dan cuenta porque también lo tienen tan asumido que no notan la diferencia si les dicen niños a todos. Hoy día un niño, imagínense, un niño cuarto básico, yo soy profesora generalmente de educación media y hace poquito me tocó trabajar ahora con educación básica, con cuarto básico, quinto básico, y ha sido una experiencia súper rica en el sentido que me ha hecho ver muchas cosas que yo no había visto antes por el nivel etario de mis estudiantes. Y esa necesidad como de la explicación de los conceptos del sexismo, de ir evitando el sexismo, de presentarle más referentes mujeres, por ejemplo, de las mismas disidencias, ha sido como un trabajo mucho más profundo y mucho más de darme cuenta de cómo yo también soy como profesora. Y este niño me dice, profe, ¿por qué tú dices todos y todas si en realidad con todos estamos todos, porque estamos los niños y las niñas? Y ahí yo hice una aclaración y le dije que no, porque por lo menos yo trabajo en un colegio que es francés, ya en general, hablan de, como la mayoría de las clases son en francés y mi clase es de español, es una segunda lengua,
y ellos me explicaban, en francés existe una palabra que abarca todo y no tiene un género. Es como el inglés también, yo creo que acá sí hay profesores o profesoras de inglés que es más inclusivo en ese sentido. Pero en el español nosotros tenemos esta diferenciación de género. Entonces, yo le dije, claro, si yo digo todos, me estoy refiriendo a los niños solamente, al sexo masculino. Pero si yo digo todos y todas, ahí es distinto, porque hago alusión a todas las personas que están acá. Ahora, si digo todas las personas o el curso, que también tiene que ver con este lenguaje inclusivo, con el buscar el lenguaje inclusivo, a lo mejor no decir el papá y la mamá o los padres, o reunión de apoderados, sino como familia, tratarlos como familia, ¿cierto? Que es mucho más inclusivo y ya evitamos el femenino, masculino, etcétera. Claro, nos da más trabajo, nos da mucho más trabajo de pensarlo, de explicarlo y de hacerlo más consciente, pero es sumamente necesario, porque imagínense, este niño que tiene, no sé, 9 años, para él ya era normal que todos incluyeran a las niñas y a los niños. Y no debería ser así, nos debería como llamar la atención que fuera así. En reuniones, no sé si a ustedes les ha pasado, de repente en las profes en general somos mujeres, el 90% yo creo, por lo menos acá en mi colegio, somos mujeres, y de repente estamos todas las mujeres reunidas, hay un solo hombre, uno, y se refieren a todos. Bueno, bienvenidos, y yo digo, pero ¿cómo si, no sé, el 90 y tanto por ciento de las personas que estamos acá somos mujeres, y por un solo hombre dicen bienvenidos? Y a mí eso, como yo digo, no, pues no tiene que ser así. Bienvenidas y bienvenido. Por último, nos demoramos un poquito más, pero utilizamos un lenguaje que nos incluye a todas y a todos también, ¿cierto? Bueno, esa es mi apreciación desde mi mirada de profesora de lenguaje también. No sé qué opinan ustedes, no sé si para ustedes es realmente importante, porque eso también es esencial en este tipo de trabajos. Ya si yo no creo en esto, no lo creo importante, poco esfuerzo voy a hacer. Pero si yo siento que esto de verdad es importante, que de verdad lo necesito y que de verdad puedo cambiar una realidad, lo voy a hacer. Entonces, desde ahí también hay que partir desde las convicciones. Ya, por ejemplo, el lenguaje, importantísimo, miren, ustedes lo ven acá, lo ven reflejado, eso habla súper bien para mí, lo digo para mí, porque se dan cuenta que hay un lenguaje sexista, claramente sexista. El material pedagógico, yo reviso, estoy siendo como bien autorreferente, pero es como para ir presentándoles el taller. El material pedagógico, yo recuerdo mi material pedagógico de hace 10 años atrás, yo digo, ¿cómo pude mostrar este material? Malo, primero súper poco atractivo para mi estudiante, muy feo, con fotocopias como todo bien blanco y negro, una letra muy chica, porque la idea es que cupiera todo, gastar menos materiales, era como bien de ese estilo, poquito dibujo. En cambio me he dado cuenta que si ponemos como mayor énfasis, y pucha, eso implica también más gasto de tiempo y más gasto de material por parte del colegio en el que estemos, cada quien tiene sus propias realidades obviamente y ahí hay que ir evaluando eso, pero claro, darle un poquito más de trabajo al material que vamos a presentar, que sea de mayor calidad y que sea con más referentes. Ya si vamos a hablar, tenemos, no sé, mi plan, por ejemplo, mi plan lector es paritario, entonces yo utilizo 50% autores hombres y 50% autoras mujeres, y de esa forma lo voy evaluando. Los roles asignados, y ¿de qué manera, si alguien puede dar un ejemplo del rol asignado que haya marcado que aquí aparece este sexismo en los roles asignados? Si alguien pudiera dar un ejemplo, sería súper bueno. No sé si alguien... Yo no veo aquí si hay manitos levantadas. A ver, por acá. No. Si alguien quisiera dar como un ejemplo de un rol asignado, no sé si les pasa que ustedes hacen a lo mejor una actividad y juntan al más desordenado con la más ordenada, o como para que de cierta forma ella lo controle, ¿ya? Que son situaciones que se han dado como generalmente y que está súper marcado también por los roles de género, ¿cierto? Estos roles asignados de género. Yo me he visto en esa, de repente yo digo, uy, y después digo, no, y trato de cambiar un poco la situación, pero lo tenemos tan asumido de esa manera que es como, lo hacemos, pero si lo concientizamos, podemos entenderlo.
el que te, no sé, a mí siempre me dicen, si me borran la pizarra, no sé si a ustedes les pasa, me borran la pizarra, pero generalmente son las niñas las que quieren borrar la pizarra. Yo no sé si va por la idea de mantener limpio, del orden, o porque a lo mejor en la casa también está la idea de que hay que, no están muy marcados, o sea, están muy marcados esos roles, no sé a qué se deberá, pero podríamos también ver algún grado de sexismo en ese aspecto. Voy a ver si hay... Ya, no, yo pensé que había un mensaje, pero están dando solamente de dónde están. El uso de los espacios, que también es algo importante. El uso de los espacios están, bueno, adelante también ahí lo explícito, pero el uso de los espacios como la cancha, ¿cierto? ¿Ah? Hay ejemplos, si quieres te los comento. Ya, dale, comenta. Dice, asignación de roles, presidente de curso niño, secretaria niña. Sí. En arte los hombres martillan y las mujeres no lo quieren hacer porque eso es de hombre. En mi clase de artes visuales pido ordenar y limpiar la sala y han habido alumnos que han dicho que ellos no limpian. Los niños mueven los muebles y las niñas hacen el diario mural, por ser hombres. Roles, ¿cierto? Como de fuerza. Lo de la fuerza está relacionado con el hombre, lo de la delicadeza relacionado con las mujeres. Oye, eso también. No sé si ustedes conocen el libro de Lulú quiere ser presidenta. Hay un libro de la Jun García, con la Nati Chuleta, etc. Y ahí hablan un poquito de esto, como la secretaria, la profesora dice, vamos a elegir presidente, secretaria y tesorero. Como que la secretaria es la única que puede ser mujer, no puede haber un secretario, el presidente no puede ser mujer, tiene que ser hombre. Y claro, está marcado fundamentalmente por eso. Claramente este libro le da una vuelta, ¿cierta? Y Lulú termina, les voy a hacer un spoiler, pero Lulú termina siendo presidenta y obviamente rompe con estos roles un poco asignados. ¿Ya? El uso del espacio de la cancha, no sé si hay profesores acá también de educación física de repente, o profesoras de educación física, en la cancha los niños se la toman, ¿cierto? Y juegan al fútbol, o bueno, siempre con balones, ¿cierto? Están con balones, y las niñas muchas veces están alrededor, sentadas en una actitud mucho más pasiva, mirando o jugando con otros objetos como, no sé, un hula hula, o jugando con cartas, o conversando. ¿Ya? Eso también forma parte del uso de los espacios con los roles asignados, entre otras cosas. Voy a ver acá. Claramente, ¿cierto? Es bueno empezar desde párvulos y rompiendo las asignaciones. Por supuesto que sí, pero esta no es solamente una tarea nuestra, obviamente también es una tarea de las familias, y es por eso lo que tú comentabas al inicio cuando éramos menos, habíamos poquitas personas, estas escuelas para las familias, para los padres, las madres, sería esencial, porque hablaríamos el mismo lenguaje también, ¿cierto? De esa forma. Porque esto, si bien nosotros la escuela tiene un rol fundamental en esto, en esta repetición o reproducción de este sistema sexista, las familias también lo tienen, y al mismo tiempo tenemos un rol esencial como para poder erradicarlo. Vamos a ver que aquí hay otro. Con los apoderados, cuando existe un papá y es el presidente o muy valorado porque asiste. Correcto. No sé si es verdad, ¿eh? Yo me acuerdo que en alguna oportunidad fui profesora jefe y llegaba un hombre y todas así como, ay, el papá que llegó, el papá que rico que está acá, vamos a tomar. Y la mayoría eran mujeres. Entonces había una valoración por parte del resto de las mamás, de las personas que asistían a la reunión, que eran las mamás o mujeres a cargo, que estaban acá desde el cuidado, y había una valoración porque iba este papá es tan bueno porque va a las reuniones de apoderados. Y se llaman reuniones de apoderados, imagínense, no de apoderadas, siendo que el 90% y más de las personas que asisten a reuniones son mujeres. Voy a continuar, espérenme, con lo del... Vamos a retomar. Acá estamos. Entonces, voy a volver a compartir la pantalla. Entonces, claro, el sexismo lo vamos a ir viendo en muchas áreas. Y el lenguaje es uno de los más importantes, como ustedes también lo manifestaron. Ese lenguaje forma parte esencial de este siguiente punto, que es el currículum oculto. Ya nosotros, bueno, siempre se nos habla del currículum oficial, ¿cierto? Que tiene que ver con
con los planes y programas, o los programas, con los contenidos, habilidades, etcétera, que están determinados, ¿cierto?, por niveles, por cursos, y que son súper generalizados a todo esto, porque tampoco hay, bueno, se está intentando, yo creo, cambiar eso, y eso también va en nuestra función como profesores y profesoras, de descentralizar, ¿cierto? Yo acá veo personas, no sé, pues de Machalí, delante había alguien de, no sé, Puyehue, puede ser, ¿no? De Talca, etcétera, y generalmente, por ejemplo, los textos que encontramos muchas veces hablan sobre cosas que pasan en la capital, en Santiago. Entonces, eso también forma parte de cosas que tenemos que ir tratando de modificar, de cambiar y de mostrar otras realidades, porque es distinto el contexto en los distintos lugares, más en un país tan largo y diverso como el nuestro. El currículum oculto es aquel que va a transmitir de una u otra manera, ya sea consciente o inconsciente, aunque suele ser más inconsciente, y ahí también está como más peligroso de cierta manera, las construcciones de pensamiento, las creencias, los significados, las valoraciones, etcétera, de lo que ocurre en la sociedad, y sobre todo de lo que significa para muchos y muchas ser hombre y ser mujer, ¿ya? Y eso lo podemos ir viendo de distintas maneras. Está formado entonces este currículum por creencias, mitos, principios, normas y rituales que de manera directa o indirecta establecen modalidades de relación y comportamiento de acuerdo con una escala de valores determinada. Una escala de valores determinada que está dada por una sociedad que en nuestro caso tiene distintos tintes, y uno de ellos es un patriarcado muy marcado, que poquito a poco se ha ido como difuminando un poquitito, pero que sigue apareciendo. La escuela, como ya lo habíamos dicho, es un espacio donde aprenden a ser, como dice ahí, alumnos y alumnas, pero también aprenden a ser hombres y mujeres, ¿ya? Y los comportamientos que según estas categorías se nos asignan, porque lamentablemente existen conceptos como asociados al ser hombre y al ser mujer. De acuerdo a Raquel Flores, estos se transmiten en todo momento, ¿cierto? Los mensajes se transmiten en todo momento a través de las palabras y de los tonos de voz, de los gestos, de las formas de aproximarse a las personas y de las expectativas que se expresan. Como profesores, como profesoras, como docentes, estamos transmitiendo siempre algún mensaje que va con algún sesgo, lamentablemente. Ya, y eso lo pudimos ver ahora a partir de este ejercicio que ustedes completaron recién, que el lenguaje, por ejemplo, ocupaba el elemento que tiene más, claro, es lo que más utilizamos, y el que más transmite muchas veces el sexismo. El currículum oculto se puede expresar o se puede encontrar en varios elementos, ¿cierto? El primero, como ustedes ya también lo mencionaron, el lenguaje. El lenguaje crea realidades y con el lenguaje transmitimos ideas, creencias, valores, entre otras cosas, y por supuesto formas y maneras de comportamiento. Los cuentos infantiles, ya lo que se nos ha contado desde que somos pequeñas y pequeños, incluso yo de repente veo acá en los cursos de educación parvularia que siguen trabajando en algunos casos con cuentos que ya han sido analizados, han sido vistos, que tienen un claro elemento sexista, pero se siguen abordando. Los juegos y los espacios, como ya lo mencionamos hace un ratito, los juguetes y los colores, acá por ejemplo en los disfraces, ya muchas veces los disfraces, existen los disfraces para niños y los disfraces para niñas, y en educación parvularia, y es mucho en realidad, porque no sé también, pero en educación parvularia hay mayor libertad, siento yo, de poder trabajar con eso, y por eso es tan importante la educación parvularia, porque es ahí donde también vamos a sentar estos precedentes o estos principios que ojalá fueran como reforzándose de buena manera a lo largo de la escolaridad y a lo largo de la vida.
el típico disfraz de pirata para niños, de princesa para niña, ¿ya? O los colores asociados a lo azul con lo masculino y lo rosa con lo femenino. O sea, hoy en día incluso cuando vemos, no sé, pues, en plataformas, no sé, como TikTok o cosas de ese estilo, y aparece el baby shower, y vamos a decir el sexo del bebé o de la bebé, y se rompe un globo, y si el globo lo que bota es rosado es porque es niña, y si bota azul es porque es niño. Entonces, eso también, esta visión binaria que tenemos de la sociedad también, ¿cierto?, nos va marcando y nos va estructurando a lo largo de la vida. Los roles que asignamos para niños y para niñas en la sala de clases, como ustedes también los mencionaron ahí en los mensajes, y las expectativas relacionadas con el éxito profesional en términos de sueldo, ojalá que el hombre gane más porque tiene que mantener la casa, de tiempos asignados al trabajo, o que la mujer tiene menos tiempo porque como tiene que cuidar a la familia, entonces a lo mejor va a tener menos tiempo para dedicarle al trabajo. Y eso mismo va a redundar en la escala, o más o menos posibilidades de escalar en puestos, por ejemplo, de jerarquía. ¿Ya? Hoy en día vemos en las empresas de Chile hay un 20% que están a cargo de mujeres y un 80% están a cargo de hombres. Entonces, y teniendo las mismas posibilidades, ya la misma formación, porque hoy en día el acceso a la educación ya no es el problema, ¿ya? Como antes. Antiguamente ingresaban más hombres a la universidad o a los colegios, tenían mayor escolaridad. Hoy en día eso no ocurre, ya hay una igualdad en ese sentido, pero sí tiene que ver con lo que ocurre en ese proceso del ir avanzando, del ir logrando ciertas cosas o teniendo más posibilidades de escalar en la jerarquía. ¿Ya? O de ir avanzando los estudios, no sé, un doctorado, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque se asocia a la mujer generalmente, ¿cierto? Y mayoritariamente con las labores de cuidado, entonces tiene que haber una repartición distinta de los roles. ¿Qué pasa si no hay una postura crítica por parte nuestra, o nuestra hablando como personas adultas, ¿cierto? No solamente como profesoras o profesores docentes. Acá estamos hablando, lo que yo les planteo acá, no es solamente desde la mirada del docente o de la docente, sino del ser persona. ¿Ya? Si no tenemos esta postura crítica, esta mirada crítica respecto de lo que cómo estamos conformando la sociedad, vamos a seguir repitiendo y vamos a seguir reproduciendo los mismos estereotipos, ¿ya? Los mismos mandatos de género que hemos ido construyendo, o los que nos han ido criando a nosotras y a nosotros. Se afirma que un niño, fíjense, sabe cuáles comportamientos, por ejemplo, no llorar, preferir jugar con un balón, o que le gusten las peleas, son más aceptados y valorados por su padre y por su madre, antes que saber lo que significa ser hombre. ¿Qué es ser hombre? Una pregunta como casi ontológica, ¿cierto? Los niños lo aprenden antes de esta pregunta de saber lo que significa el ser hombre, aprenden todos estos elementos. Ya el resolver los conflictos de manera más violenta entre ellos, que le guste más el fútbol que a lo mejor, no sé, la gimnasia, ¿ya? Y eso fundamentalmente tiene que ver con lo que estamos transmitiendo como personas adultas. Ahora, ¿qué relación va a existir entre el currículum oculto, todas estas creencias, estas visiones, estas características que también nosotras hemos sido educadas y educados, tienen con las violencias de género en la escuela? Es súper importante, porque este currículum oculto va en directa relación con las violencias de género, sobre todo las violencias más silenciadas, las violencias menos visibles, ya las violencias simbólicas. Estas violencias, por ejemplo, de los roles, de los estereotipos, y que se manifiestan a través del lenguaje y de todo lo que hemos estado conversando, ¿cierto? De los materiales, del uso de los espacios, los roles asignados, entre otras cosas. La violencia, en este caso, se instaura en la práctica educativa cuando se reproduce una imagen femenina o masculina basada solo en roles sexuales estereotipados. Por ejemplo,
maestra, madre, alumnos, hijos. Cuando se definen los juegos permitidos para los niños y para las niñas. Los niños juegan al fútbol, las niñas con el hula hula o el voleibol, que también ahora está más asociado a las niñas. Cuando se delimitan los espacios en función de las necesidades de los varones. La cancha, por ejemplo. Aún el espacio en el patio del recreo, porque los niños juegan fútbol y usan toda la cancha, y las niñas juegan en un pedacito total, ellas solo hablan. Hay un pensamiento todavía acerca de ello. En la sala de clases, probablemente, la violencia que es más, que está mucho más clara, no sé si más clara es la palabra, pero que está siendo más planteada, que se está utilizando, que me cuesta cómo utilizar ese concepto, pero la que se ejerce en mayor frecuencia es la simbólica, es aquella que es imperceptible, son las agresiones, son los chistes sexistas, los prejuicios, es el escuchar más a los hombres que a las mujeres, el decir todos en vez de todos y todas, el de sentir que los niños son más desordenados o que son más violentos, el decir que las niñas son más pasivas, el que son más ordenadas, o que a ellas les va mejor en áreas más humanistas y los niños en la más ciencia o en matemáticas, ¿cierto? El creer que los niños tienen que salir estudiando una carrera que les dé dinero, porque ellos tienen que ser proveedores, y las niñas en realidad que estudien, ojalá algo que también les dé, pero que no necesariamente para mantener una casa, porque para eso van a tener un marido. O sea, una heteronorma además muy, muy marcada, porque se ve como el concepto de familia siempre papá, mamá, hijo, hija, como la familia, entre comillas, ideal, todavía en el lenguaje. Entonces eso deja fuera a las madres, a las familias homoparentales, ¿cierto? Etcétera. Entonces todo eso tiene que ver con esta violencia simbólica, con nuestro discurso, y por eso hay que tener mucho cuidado y relevar todo este pensamiento que tengamos, todas estas formas que tengamos de expresarnos, darle una segunda vuelta, mirar, escucharnos, analizar nuestra forma de expresión. Obviamente la violencia física está en los colegios, ya de manera lamentable. Está, pero es más visible, más controlable entre comillas. Para muchos incluso un chiste sexista no es violento, pero o te dicen, ay, que son cuáticas las mujeres porque se ríen o sea, se sienten violentadas con esto, y no es ser cuática, no, es darnos cuenta, es visibilizar que eso también es una violencia. El que los niños crean que resolviendo sus conflictos es solamente a través de un golpe, también es violento para ellos, es violento para su formación, es violento para su vida, porque se van a ir estructurando de esa forma, van a pensar que esa es la forma de resolver los conflictos. Entonces también esa es una mirada que tenemos que darle, que sea mucho más amable en torno al ser hombre y al ser mujer, y hacerlo mucho más igualitario. Es importante, porque justamente con lo que ustedes planteaban, importante destacar o relevar que la violencia a través del lenguaje es mucho más fuerte de lo que de repente nos queremos dar cuenta. Las mujeres a lo largo de la historia hemos sido obligadas a aprender a sentirnos incluidas cuando se habla de los hombres, cuando se habla en masculino. Y eso es violento, ya, aunque algunas personas consideren que eso puede ser como, es muy cuático o muy exagerado, no, es violento que no nos incluyan en el lenguaje, porque el lenguaje, insisto, crea una realidad, y en esa realidad existimos hombres y mujeres, ¿ya? Y personas no binarias, y existimos. Entonces, de esa forma tienen que dar cabida a la gran diversidad. ¿Cuántos, por ejemplo, aquí hay una pregunta, ¿cuántos libros de ciencia, de psicología necesitaríamos cambiar para lograr un lenguaje más incluyente? Incluso, imagínense, para quienes son a lo mejor más creyentes, necesitaríamos cambiar hasta la Biblia, necesitaríamos cambiar los libros de medicina. El otro día leía que cuando se habla de los ataques al corazón, de los infartos, siempre se dan los síntomas que le dan al hombre.
no se habla de los síntomas que le dan a la mujer, y los síntomas que le dan a la mujer son distintos a los de los hombres. Pero ¿qué pasa? Lo tenemos tan asociado a lo masculinizante, a este lenguaje masculinizante, que lo llevamos solamente con lo que les pasa a los hombres. Entonces, a eso voy, se generaliza de lo masculino, o sea, a partir de lo masculino, y no debería ser así. Entonces, es importante darnos un tiempo más, una reflexión más profunda, un análisis de nuestras formas de comunicarnos, de nuestras prácticas, para poder empezar a cambiar todo esto. En relación a los contenidos de los programas, bueno, acá tenemos una gran labor nosotras, ¿cierto? Nosotras como docentes, de elegir, de seleccionar, de presentar cosas nuevas, de hacer la diferencia en ese sentido. De presentar mayores referentes. Si no les presentamos referentes mujeres a las niñas y a los niños, estamos poniendo un techo. ¿Ya? En el feminismo también habla mucho del techo de cristal, ¿cierto? Que nosotros podemos llegar hasta cierto límite y de ahí no más. ¿Por qué? Porque somos mujeres, porque podemos quedar embarazadas, o sea, el tema de la edad fértil en un trabajo es como, o después tienen hijos, pucha, ¿quiénes se quedan en la casa cuando los niños están enfermos? Entonces las mujeres van a faltar más, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver con estos estereotipos y roles de género asignados. Entonces, en los contenidos de los programas que nos entregan, que nosotros tenemos que, yo como profesora de lenguaje tengo tales y tales cosas, bueno, buscar, investigar, darnos la tarea, porque vamos a encontrar referentes ahí por montón. Lo que pasa es que hay que darnos el tiempo de poder cambiar aquello. Vamos a hablar un poquitito, miren, les voy a mostrar ahora un ejemplo, y esto es como para conversarlo, y ojalá sería bueno que lo pudieran conversar. No solamente yo, porque sería todo el rato hablando yo nada más. En esta actividad 3, miren, yo les voy a presentar un texto pequeñito, en donde se manifiestan, es un texto que lo encontramos, o sea, lo hemos escuchado yo creo todas y todos, ¿ya? Los que hemos sido educados en este sistema. Y que es una invitación a reflexionar sobre aquello, para ir viendo cuánto nos damos cuenta y cuánto no nos damos cuenta de aquello, pero yo estoy segura que se van a dar cuenta de todo. ¿Qué estereotipos y o mandatos de género se pueden reconocer en el siguiente relato? Los mandatos de género, que los presenta Marcela Lagarde, ella habla sobre los mandatos de género para las mujeres y para los hombres, ya los mandatos de género femeninos y masculinos. De esa forma los presenta. No solamente el mandato de género como de la mujer. El mandato de género de la mujer está asociado siempre a la pasividad, al hogar, al lugar privado, a las labores de cuidado. Por ejemplo, los mandatos de género de la masculinidad están relacionados con el proveer, con el salir, con el viaje, con el mundo de lo público, ¿cierto? En comparación con el mundo de lo privado de la mujer, y ya no con las labores de cuidado, sino con las labores de proveer ciertos insumos para mantener una familia. Ya como que, y uno de esos también implica que las mujeres podamos demostrar muchas más emociones y los hombres menos emociones, porque el mandato de la masculinidad dice que los hombres, por ejemplo, son fuertes, son valientes, son arrojados, por lo tanto, no tienen miedo, no tienen pena, o deberían guardarse esa pena, porque eso es parte del ser mujer, ¿ya? Entonces, en relación a eso se habla de mandatos o estereotipos de género, que aquí yo los puse. El relato dice lo siguiente: la niña mujer, en los cuentos infantiles, duerme, porque duerme mucho, ¿cierto?, de múltiples maneras. Duerme como la Bella Durmiente, duerme como la Cenicienta, o como Blancanieves, que está perdida en el bosque hasta que la despierta el príncipe. Este príncipe, que se transforma en un héroe, viaja y conquista tierras lejanas, y regresa cargado de éxitos y tesoros después de haber vivido aventuras muy emocionantes, llenas de riesgos, y la mujer lo espera como premio pasivo para que la lleve al altar. Fíjense ahí. Esto a mí también me recuerda, por ejemplo, no solamente los cuentos infantiles, no sé si a lo mejor ustedes, sin ser profesora de español, de lenguaje, han leído la Odisea, por ejemplo. No sé si la leyeron como un texto, ¿cierto?, de la literatura clásica, en donde Ulises viaja, ¿cierto?, lucha contra un millón de seres mitológicos, casi cae en la tentación con las sirenas, pero él ahí firme se mantiene, ¿cierto?, luchando. ¿Por qué? Porque sabe que su mujer
lo está esperando, Penélope lo está esperando ahí durante, no sé, 10, 20 años, lo está esperando para poder estar nuevamente con él. Y ella, por su parte, igual siente súper pilla Penélope, en todo caso, eso ahí como que saca ese rol más pasivo, pero también que lo espera al mismo tiempo, ¿cierto? Teje una manta, la deshace en la noche y para que los pretendientes no logren estar con ella, porque obviamente ella está esperando que Ulises regrese. Fíjense cómo en la historia, no solamente los cuentos infantiles, aunque acá yo presento los infantiles, existen estas situaciones. ¿Qué roles o mandatos de género ven ustedes acá, en estos cuentos? O no en estos cuentos, sino que en este texto que yo les presento. Si alguien quiere puede opinar también por los mensajes. Ahí la Rosita los puede ir leyendo, si es que sale alguno o alguna. ¿Ya? No sé si alguien quiere opinar. Ah, ya, Javiera. La mano, sí. Hola, Hola, Javi. sí, yo aquí estaba anotando lo que iba leyendo, puse la mujer como pasiva, como desorientada, y el matrimonio como plan de vida, como Bien. esperando de ella que la lleven al altar. El hombre lo puse como el héroe, el salvador, el que viaja y el que conquista. Bien. Están todos los estereotipos y todos los mandatos en realidad ahí encasillados. Y por eso es tan importante fijarse, ¿cierto? En la elección de los materiales, en la elección de lo que vamos a presentar, es tan importante analizar eso cuando vayamos a exponerlo, porque podemos seguir reproduciendo, mostrando, ¿cierto? Los mismos estereotipos y mandatos de género, que después se normalizan a tal nivel que obviamente, no sé, pues de repente uno le pregunta a una niña, no, es que me encantaría casarme, tener hijos. Yo no digo que esté malo, por si acaso, ya yo no digo que esté malo ni casarse ni tener hijos, pero que no sea como o sea, que sea una elección, no una imposición. Eso es lo ideal, ¿cierto? Que siempre sea una elección y no una imposición. A ver, acá, estereotipos. El hombre conquista, la mujer es conquistada, correcto, como territorio, ¿cierto? Para ser conquistado. Haciendo un nexo con el ejemplo de la Odisea, el sentido de preservación de la vida, el hombre se arriesga y la mujer se cuida o preserva. Muy bien. Proveedor y mujer dueña de casa, siendo buena en todo, que espera, que la auxilien, se ve como una inútil, ¿sí? sin tomar decisiones. Claro, porque eso es lo que se nos está mostrando, ¿cierto? Como un ser pasivo. ¿Y qué pasa si nosotras o nosotros le mostramos estas historias sin darle una explicación o una contextualización o que existen mayores posibilidades a nuestros niños y a nuestras niñas? Se van a ir formando con esta misma idea. Entonces, por eso es tan importante, si tenemos estos textos y queremos trabajar con estos textos que son clásicos, bien, pero trabajémoslos, realicemos un análisis, mostrémosles las situaciones, veamos qué es lo que pasa acá. Entonces, eso también es parte importante de nuestra labor como profesores y profesoras bien activos, ¿cierto? Y activas en el uso de materiales. Entonces, miren. Espérenme. ¿Cuáles serían las consecuencias a partir de esto mismo, ¿cierto? Que hemos estado conversando, de educar con estos estereotipos y los mandatos de género? Miren, estos son algunos de los que surgen a partir de un relato como el que vimos recién. Al niño se le permite ser más audaz, aventurero, se le fomenta la capacidad para correr riesgos y la libertad que esto implica, y así en su futuro verlo en carreras relacionadas con el desarrollo del pensamiento científico o al éxito empresarial. Aún aquellos niños que no pueden acceder a estudios universitarios, ahí sí, tienen en su imaginario el éxito público y la posibilidad de responder a las exigencias que éste conlleva, mientras que los juegos aceptados y fomentados entre las niñas las acercan a las profesiones definidas para las mujeres, enfermería, pedagogía, psicología, que tienen más relación con los valores dedicados al cuidado de las personas. No es azaroso entonces que, por ejemplo, si yo veo acá las personas participantes, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres habemos? Porque eso también implica el profesorado, ¿cierto? En el profesorado, el 90%, si lo analizamos, somos mujeres, ¿ya? Y no es que, o sea, no es que a mí no me obligaron a ser profesora, de ninguna manera, ¿ya? A que yo estudiara pedagogía, nadie me obliga a nada.
Pero claro, el que yo haya elegido esto, a lo mejor algo tiene que ver con, con mi educación, o sea, tiene mucho que ver con mi educación, ¿cierto? Con esta educación en que se nos ve como más capacitadas, y fíjense, más capacitadas para el cuidado. Yo estudié, imagínense todavía, yo estudié en un liceo de solo niñas, ya en Santiago, en un liceo de niñas, en que claro, era un liceo de estos emblemáticos que te decían, no, tú tienes que seguir a la universidad, como que nunca fue cuarto medio, nunca fue mi límite, mi meta, sino que era siempre la universidad y todo, nos enseñaron, pero de igual manera habían sesgos de género muy marcados. Mi hermano estudiaba en otro colegio, en el Instituto Nacional, yo estudiaba en el Liceo 1, y en mi hermano, por ejemplo, en las clases de arte a mi hermano le enseñaban a hacer muebles, y a mí me enseñaban a hacer estos colgantes para plantas, como con macramé o algo así, que nunca aprendí porque soy muy malita para esto, o nos enseñaron a cocinar, no sé, empanadas, sopaipillas, no sé. Pero a mi hermano nunca le enseñaron eso y a mí nunca me enseñaron a hacer muebles. Entonces, esa idea estereotipada de lo que podemos las niñas o lo que pueden los niños es lo que tenemos que erradicar. Y esas son formas también de darle mayores posibilidades y mayores oportunidades de elegir a los niños y a las niñas. Dice acá, me acordé de un afiche que decía Penélope Sal de Itaca, el mar está bien, está súper bueno. Acá en Puerto Montt, como en muchas ciudades, aún existen liceos de niñas y liceos de hombres, claro. Y eso deberíamos erradicarlo, ¿cierto? Porque la sociedad no es de niñas y de niños, ¿ya? Así que claro, o sea, se siguen manteniendo estos liceos emblemáticos, ahora han ido entrando niñas, niños, niñas, y ha sido caótico también. ¿Por qué? Porque hay un cambio de paradigma, no solamente para los profesores, sino también, y profesoras, sino también para todo lo que está ocurriendo con los niños y las niñas y cómo ellos se van a ver. Bueno, y para ir ya terminando con la cuarta parte, acá en la casa le llamamos Liceo de Mujeres, y la gente se descoloca. Sí. Para ir ya terminando con esta presentación, miren, yo les voy a mostrar este decálogo violeta. Viene justo, bueno, cuando lo conversamos con Rosita, yo le explicaba que yo había trabajado un decálogo con las niñas con las que yo había trabajado, en mi proyecto de trabajo o sea, en mi trabajo final para el grado de magíster, y fue súper coherente con lo que estamos presentando, ¿ya? Este decálogo violeta, nosotros, bueno, le pusimos decálogo violeta porque son 10 principios que la idea es que rijan en la escuela, estén presentes en la escuela, y violeta porque es el color del feminismo, ¿cierto? Siempre se asocia el color violeta a la lucha feminista que aboga fundamentalmente por una educación también no sexista, etc. Este proyecto fue una creación colectiva. Yo acá solamente trabajé con ellas los momentos previos para poder llegar a esto, pero los principios son todos creados por ellas. Ya por estos 10 principios fueron creados por niñas de entre 13 y 17 y 20 años, no, 20 años, hasta 20 años. ¿Ya? El título de mi tesis o de mi trabajo final era Narrativas autobiográficas de violencias de género en mujeres jóvenes, relatos para una educación emancipadora desde la perspectiva de género interseccional. En ese trabajo que yo hice, uno de los productos que salió, porque fue un trabajo muy largo, fue este decálogo violeta, que es el que yo les voy a presentar ahora. ¿Ya? El decálogo se compone... Yo ahora solamente les voy a mostrar parte de este decálogo porque es mucho más largo y ocuparía mucho más tiempo. Pero se compone de dimensiones, principios y fundamentación. Yo lo que les voy a mostrar ahora es solamente los principios. ¿Ya? Las dimensiones tienen que ver con espacio, con identidad, etc. Y la fundamentación es el por qué ellas consideran que esto era importante de poder relevar. Bueno, pero ahora solamente yo les voy a mostrar los principios. Las situaciones expuestas nacen de las experiencias de jóvenes mujeres al interior de entidades educativas, fundamentalmente colegios. Bueno, el decálogo se organiza en base a 4 dimensiones: referentes, estereotipos, espacio y lenguaje. Esas 4 dimensiones
dieron, por ejemplo, 3 principios en la primera, 3 principios en la segunda, 2 y 2, ¿ya? Por ejemplo, el primer principio, que tiene que ver con referentes, dice: recuerda que existen muchos personajes y referentes femeninos en la historia, en ciencias, matemáticas, literatura y en artes. Sin embargo, han sido invisibilizadas. Ayuda a que esto no siga ocurriendo. Investiga más allá de lo propuesto, reconócelas y permite que niños, niñas y adolescentes se inspiren en y con ellas. Así conseguiremos que las niñas sientan y crean que son capaces de lograr lo que se propongan y que puedan ser y son un gran aporte para la sociedad. Primer principio relacionado con referentes. Segundo principio, también relacionado con referentes, pero ellas lo destinaron, el anterior va a toda la comunidad. Este va específicamente a directivos y docentes. La ropa, el corte y el color de cabello y los accesorios que utilizamos no limitan ni refuerzan nuestra capacidad de aprender. Son una manera de mostrar nuestra identidad y emociones. Somos personas con determinadas características y queremos hacerlo saber. Esto tiene que ver fundamentalmente, por ejemplo, con la mayoría de los colegios en donde se exige un uniforme para niños y para niñas y con el uso de accesorios que en muchos casos no están permitidos. Principio 3, a la comunidad educativa. Es muy importante que permitan a niñas y niños jugar libremente, que sean ellos y ellas quienes elijan sus juguetes, sus disfraces y cómo desean interactuar con el mundo que les rodea. Ello no les hace ningún daño, por el contrario, solo trae beneficios y alegrías para su desarrollo. No olviden que los juguetes y los colores no tienen género. Principio 4, a las familias. Siéntanse parte del proceso de aprendizaje y de construcción de la identidad de sus hijas e hijos. Recuerden que el mundo cambia y las personas y pensamientos también, por lo que es necesario avanzar, aprender y erradicar prácticas que causan dolor. Lo importante es el bienestar físico y emocional de sus hijas e hijos. Sean presencia en su vida, aprendan cada día, ya saben que nunca dejamos de hacerlo. El principio 5. Cada institución educativa debe educar en la diferencia, relevando y evidenciando que existen diversas maneras en cómo se identifica una persona, la que puede no encajar con lo que se considera tradicional. Una forma de erradicar el pensamiento de que solo existe lo masculino y lo femenino es a través de la implementación de baños no binarios. Así, las identidades disidentes no se sentirán excluidas y el colegio se transformará en un lugar mucho más inclusivo. El principio 6. Es necesario promover y concientizar sobre el uso de los espacios de recreación de manera equitativa, puesto que tanto hombres como mujeres tienen derecho a elegir libremente la manera en cómo y dónde divertirse en las horas libres. La idea implícita de que los espacios públicos están reservados para los hombres y que los privados son exclusivos de las mujeres se debe erradicar de las instituciones educativas. Principio 7. Y acá también se dirigen a las familias, directivos y docentes de educación física. Los espacios para realizar las clases, además de tener docentes de igual sexo y fomentar actividades de acuerdo a ello, son acciones que profundizan brechas entre hombres y mujeres y propician la segregación entre las personas, fomentando los estereotipos y las violencias por razones de género. Todas y todos tenemos capacidades diferentes, pero no por eso se nos debe categorizar a priori, encasillándonos solos por nuestra anatomía. Esto hacía alusión a que había profesores hombres para niños en educación física y profesoras mujeres para niñas en educación física, que se hacía una diferenciación. Eso no ocurre en todos los colegios, pero en este colegio en donde ellas estudiaron así ocurría. Entonces por eso lo hacen notar. El principio número 8, recuerda respetar a tus compañeros y compañeras en sus diferentes formas de ser y de actuar. La diversidad es una oportunidad de conocer nuevos mundos y de aprender. Sea amable en tu trato con las personas, así fomentaremos el buen vivir en nuestra comunidad educativa. Principio número 9. Recuerda que el lenguaje está en constante evolución, al igual que los seres humanos. Si un compañero o compañera te pide que te dirijas a ella, él, de manera no binaria, respétale, puesto que merece ser reconocido o reconocida en su diversidad e identidad personal. Utiliza un lenguaje inclusivo, eso demuestra empatía y tolerancia.
Esto tiene que ver con la aparición del pronombre ella, ya que en algunos casos, bueno, en muchos casos ha causado controversia, pero que para otras personas ha sido relevante para reforzar su identidad de género. Y el último principio, recuerda que todas las personas tienen el mismo derecho de ser tratadas como iguales, a no ser invisibilizadas y a ser resguardadas en su individualidad. Las mujeres han sido sometidas históricamente quedando en segundo lugar, o lo que es peor aún, han sido borradas de la historia, ¿cierto? De ella. No seas cómplice de aquello, por eso no minimices a tus amigas, compañeras y profesoras, trátalas de manera igualitaria con el respeto que todas y todos merecemos. Si ustedes se fijan, este decálogo violeta, que está hecho por niñas que vivieron, que bueno, fue un trabajo de meses para poder llegar a esto, porque tuvieron que analizar sus propias experiencias, tratar de llegar a un acuerdo respecto de cómo ellas vivían su época escolar, su escolaridad en general. Llegaron a estos 10 principios que son bastante, algunos bien específicos y otros bien globales, ¿cierto? Que pueden ser aplicados para la generalidad y otros más específicos. Pero lo rico, la riqueza de este decálogo es que no está hecho por mí como profesora, sino que está hecho por estudiantes que han vivenciado y que han experimentado violencias tanto de manera directa como indirecta en el colegio o en una entidad educativa. Para ir terminando, como reflexión final, acá, bueno, aquí tienen otro QR. Voy a ver, espérenme, voy a leer uno de los mensajes, dice los desfiles, de los desfiles, bueno, ayer vimos desfiles, ¿cierto? Por el 21 de mayo. Sí, dice, logramos cambiar a que los portaestandartes sean mujeres y acompañantes varones y se intercambien con los portabanderas y los acompañantes. Claro, antes solo todos eran hombres porque hay más fuerza y resistencia, correcto. Yo también estuve en un colegio en que se produjo ese cambio y para algunos parecía algo tan nimio, pero en realidad fue súper importante, sobre todo para las niñas. Acá se da esa diferencia de profesor en educación física. ¿Podrías dar la referencia de ese decálogo? ¿Dónde lo podemos...? Es que este trabajo es un trabajo de mi, o sea, de mi propiedad intelectual, y con el trabajo de las niñas que armamos este decálogo, pero obviamente yo se los puedo compartir para que ustedes lo puedan, les pueda servir también como base para el trabajo que hemos estado haciendo. Yo hace un tiempo escribí un artículo para una revista que, bueno, el título es Resignificando las violencias de género en la escuela, 10 principios para su erradicación, y ahí yo hablo un poco de este decálogo, ¿ya? Entonces, si quieren, a Rosita les puedo compartir el link después de esta revista. Ahí aparecen muchos artículos muy interesantes, bueno, uno de ellos es el que yo escribí, y que a lo mejor les puede servir para el trabajo que después tienen que hacer con estos 1000 decálogos, ¿cierto? Entonces también podría ser algo ahí importante. Comentarles además que la propuesta 1000 decálogos de educación no sexista tiene una metodología súper específica, Sí, con materiales, con guías de claro. trabajo, o sea, está pensado para que se pueda aplicar y reflexionar, pero está dado como esta metodología o esta propuesta metodológica. La idea es que igual no sea fija, sino que ustedes también puedan hacer modificaciones, contexto, pero de algún modo está dado como esta propuesta metodológica que de algún modo es más fácil implementar o acotar el Claro, trabajo a construcción de decálogo. Eso claro. también será Sí, enviado. sí, pues eso es súper importante. Ahora, este trabajo que nosotras hicimos con las niñas tiene que ver fundamentalmente con... Ahí están apareciendo ya mensajes. Voy a copiar el link de igual manera. Sí, pues bueno, fue un trabajo súper arduo, de mucho tiempo, de casi, bueno, hartos meses con las niñas, con los niños, o sea, las niñas, en este caso fueron solo niñas, y que llevó a este trabajo que es súper bonito. Yo acá, como les decía, les presenté solamente perdón, los principios, pero las dimensiones y la fundamentación tiene una riqueza también que es muy importante y que sirve obviamente para poder aclarar varias de las elecciones de las que ellos y ellas hicieron. ¿Ya? Ya, perfecto. Ahí les mandé, bueno, lo del link de ahora y vamos a ir viendo
para que podamos ver los resultados de las reflexiones. Pegué la metodología de los decálogos y la guía para que también la puedan descargar y la puedan ir mirando y se puedan inscribiendo también Sí. como parte de la institución que quiera ser parte de este decálogo, porque también tiene todo un proceso de acompañamiento, porque una cosa es el decálogo, que son como estas aspiraciones profundas, y otra cosa es qué acciones vamos a acompañar para que estos compromisos conjuntos puedan ser realidad. O sea, uno dice, por Sí, ejemplo, en esta escuela no se discrimina y todos los espacios son para niños, niñas y niñas, bueno, pero eso tiene que una acción detrás que involucra que todos los espacios efectivamente sean así. Entonces tiene que ir acompañado de procesos de apoyo, de que una de ellas son los talleres, que incorporan elementos en el profesorado, asistente de la educación y profesionales, y otra es también intercambio entre docentes que les permitan ir visualizando imágenes. así es. Así es. Bueno, ahí van apareciendo algunas. La pregunta es, ¿cómo puede usted ser un agente de cambio para erradicar las violencias de género en la escuela? ¿Cierto? La idea es que seamos agentes de cambio. Bueno, identificándolas, por supuesto, es una de los primeros elementos, los primeros pasos que tenemos que hacer, educando e informando, apoyando los cambios que se han generado en nuestra sociedad, además de cuidar el lenguaje, el cual crea realidades, y trabajando para seguir generando cambios positivos en mi establecimiento de sociedad, siendo parte de las decisiones, súper bien, relacionadas con dicha erradicación, reflexionando, algo que muchas veces se nos dice jornada de reflexión, y muchas veces terminamos haciendo muchas otras cosas y no, ojalá, utilizando el tiempo de verdad en reflexionar para crear, como dice acá, y planificar desde la perspectiva de género. Comunicarme con un lenguaje no sexista en lo inmediato, súper bueno, eso es súper importante porque nos vamos dando cuenta, ¿ya? Vamos mirándonos y aprendiendo, porque hemos sido educadas y educados desde un sexismo, entonces obviamente va a ser difícil ir quitando algunas de ese tipo de lenguaje, algunas características, entonces es importante hacerlo consciente, reflexionando y actuando. Comunicarme, seguir aprendiendo y desaprendiendo, muy bien, algo que nos cuesta a los adultos un poco, desaprender, pero es súper bueno hacerlo. Siendo parte de las decisiones relacionadas con dicha erradicación, verbalizarlo en los diferentes contextos y estamentos de la unidad, realizando charlas, talleres, y los docentes estar abiertos a todos los cambios que tenemos hoy en día. Excelente, muy bien. Usar un lenguaje que incluya a todos los géneros, generar y enseñar el respeto a las disidencias y minorías, ampliar el espectro de los referentes que se nombran, escritoras, pintoras, científicas. Muy, muy bien. Ahí van apareciendo por acá, a ver. Antes las canchas del liceo eran para niños jugando la pelota, ahora se ordenó haciendo campeonatos internos en los recreos de ambos. Y el resto del espacio físico del liceo, ya, perfecto. Ya Liliana, ahí se tiene que ir. Bien. Súper. A ver, vamos a ir viendo si aparecen algo más. Siendo eso ya lo habíamos leído. Bueno, ahí van apareciendo. Claro, bueno, para ir haciendo ya un resumen por el tema del tiempo. Claro, el sexismo o las violencias de género en la escuela son más de las que creemos, ¿cierto? Y muchas veces somos nosotras mismas o nosotros mismos como docentes quienes ejercemos esa violencia. Y eso cuesta darnos cuenta que también somos personas que ejercemos violencia sin querer ser violentos muchas veces, por supuesto, sin una intención. Pero eso no deja de ser violencia. Que no tengamos la intención no deja de ser violencia. Entonces, por eso es tan importante darnos cuenta, mirarnos, reflexionar y cambiar. El aprendizaje debería estar siempre. Nosotros como personas que estamos educando, siempre tenemos que estar también educándonos. Ya necesitamos de instancias como estas, de ir leyendo, de ir escuchando, de nutrirnos, de compartir experiencias con otros u otras docentes, de compartir experiencias obviamente buenas y malas, ¿cierto? Para poder ir apoyándonos en esto, porque la educación es un trabajo muy complejo. Yo creo que solamente entendemos quienes trabajamos en educación lo complejo que es, y todo el apoyo que necesitamos obviamente tiene que venir también desde nosotros mismos, nosotras mismas, de instancias como esta.
un lenguaje adecuado, educar con un compromiso real. Yo le hablo como personas o individuo, individual. Perfecto, sí. A mí también me gusta mucho más utilizar el concepto de personas, ¿cierto? Y de esa forma, obviamente, llegamos a más. Ahí hay otro mensaje. Soy profe de música, antes trabajaba la canción Todos Juntos de los Jaivas, ahora reflexionamos en conjunto. Excelente. Súper bien, pues tomar material que ya hemos utilizado y darle una vuelta, ¿cierto? Una vuelta de tuerca, como otra vuelta de tuerca. Hacerlo, eso es genial. Eso yo creo que es una de las mejores cosas que podemos hacer. Tomar el material que tenemos y analizarlo desde una perspectiva mucho más amable, más integral, de género, etc. Ya. Bueno, ahí van apareciendo. Voy a dejar de compartir esto, Rosita, para poder ya ir finalizando. Voy a terminar para lo último, que tiene que ver ya más que todo con las reflexiones que podemos ir sacando, que me han parecido súper importantes de parte de ustedes. Obviamente son los profesores, siempre tenemos, y las profesoras siempre tenemos algo importante que decir, creo yo. Bueno, obstáculos vamos a encontrar, ¿cierto? Vamos a seguir estando con resistencias, ¿ya? Pero siempre vamos a tener fisuras, y yo creo que eso es lo importante, tomar esas fisuras, meternos por ahí, y por ahí empezar a transformar, ¿cierto? A transformar la escuela, a transformarla en un espacio mucho más amable, en donde nuestras estudiantes sean realmente felices, y no solamente aprendan, no es un lugar solamente donde aprenden contenido, eso lo tenemos claro, aprenden todo, ¿cierto? Aprenden, se preparan, los preparamos para estar bien en la vida, para ser buenas personas, y eso es lo realmente importante. Los mecanismos de discriminación vienen del sexismo y tenemos que erradicarlos. Esos discursos de la fobia, ¿cierto? El concepto de transfobia, homofobia, no son fobias, no son miedos, es odio. Y eso es lo que tenemos que tener súper claro y para poder erradicarlo, porque eso es violencia de género, por donde la miremos. ¿Ya? ¿Cómo podemos erradicar los estereotipos y mandatos de género? Tomar conciencia sobre el sexismo, que es algo que estamos haciendo, cuestionarnos ciertos estereotipos que tomamos como naturales y en realidad son construcciones sociales y que replicamos en clases, tratar el tema de la igualdad sin complejos, ponerlo sobre la mesa y no invisibilizarlo, no tener miedo, porque hay gente que le da miedo, todos estos temas le dan mucho miedo, pero no hay que tenerle miedo, si es parte de la humanidad. Unir fuerzas para una educación igualitaria y, por supuesto, aprender y desaprender, que es algo que los profesores estamos ya más acostumbradas y acostumbrados a hacer. Aquí yo les dejo, bueno, estas son algunas referencias bibliográficas de donde yo me nutro para poder tener los materiales que después los voy a compartir. Y por una educación no sexista, libre de violencias de género, es lo que vamos a seguir luchando. Así que muchas gracias por escucharme, porque hablé harto. Y ojalá que, bueno, lo que expliqué haya quedado claro, que quedemos pensando en nuestras prácticas y de esa forma obviamente sigamos aportando desde nuestra trinchera, como, por decirlo de cierta manera. ¿Ya? Eso. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, pues si me escucharon. De repente uno da la lata, entonces por eso. Súper, si alguna quiere como comentar algo o si ya prefieren que vayamos cerrando. Importante también comentarles que este es el primer taller de una serie de 25 talleres, así que pedirles que nos ayuden con la difusión, los materiales van a estar disponibles, así que, y además difusión del proyecto Mil Decálogos, una educación no sexista. Así que nada, si alguien quiere comentar, este es el momento, y si no, ya vamos cerrando, y agradecer a Gabriela. Sí, muchas gracias a ustedes. Además fue la primera, así que... Sí, fui la primera, estaba más asustada. Yo le decía a Rosita, ay, qué nervio. Tuve toda la mañana así como, el fin de semana en realidad bien nerviosa, pero después dije, nada, somos todos colegas, jóvenes. Así que estamos bien. Súper. Así que muchas gracias. Bien. Ya, pues entonces estaríamos despidiéndonos.
Sí, vamos a... Ay, muchas gracias por los comentarios. Cita, dar las gracias por estas oportunidades, porque ir desconstruyendo uno se va dando cuenta que igual tiene ganas uno de hacer las cosas bien, pero uno se da, revisando su accionar, se da cuenta que uno tiene errores y no es porque uno quiera hacerlo, es verdad que uno a Claro. veces no lo sabe porque están tan apegadas a uno porque ha sido parte de nuestra historia. Entonces Claro. uno a veces se pilla, porque me ha tocado pillándome y hoy día, gracias a estas oportunidades que tenemos y que, bueno, yo sé que la Rosita se la ha jugado en esto, es ir desconstruyéndonos, aprendiendo entre todas, porque no somos perfectas, tratamos de hacer las cosas con amor, pero sin duda muchas veces también pasa porque a veces el tiempo nos pilla y estamos en la construcción de las guías o desde nuestros espacios también hemos tenido esa construcción de que una construcción machista por mucho tiempo y ir desconstruyendo hoy día mismo sin querer polemizar, pero me toca en el sentido de que muchas mujeres queremos avanzar y muchos hombres también, porque como bien decía, el feminismo no es solamente para mujeres, es para construir un país mejor, más íntegro y con mayor oportunidades para nuestras niñas, niños y niñas. Y ellos son el futuro y nosotros tenemos que ir perfeccionando y cambiar esas prácticas. Eso. Es Y verdad. aprendemos entre todas. Sí, esa es la Gracias por... idea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ay, que son lindas y lindos. Ya pues. Nos vemos entonces mañana, todas las y los y les que están inscritos para mañana, mismo horario, misma conexión, así que si quieren reenviar esto, difundir, persuadir a sus colegas. Inviten. Nos Yo ya lo vemos. invité a coordinadores, pero había muchas cosas hoy día, así que yo creo que el miércoles algunos se organizan. Sí, es importante comentar además que los lunes son difíciles, así que súper buena audiencia. Siempre. Genial. Ya, pues muchas gracias.